Muchas veces, este es un comentario que voy a hacer con relación a lo que la sociedad espera de la justicia. Muchas veces ocurren situaciones que la sociedad tiene muchísimas interrogantes y posiblemente vamos a encontrar pocas autoridades que den respuesta o que por lo menos la sociedad se sienta satisfecha con alguna de las respuestas que le den a esas interrogantes, a esas preguntas que tiene la sociedad. Muchos de nosotros vamos a recordar hace alrededor de 8 años cuando inició el caso Odebrecht, en donde se prepararon unos expedientes con un sinnúmero de personas de los partidos tanto de oposición como del partido en el poder en ese entonces, que era el PLD. Según fue pasando el tiempo, cada uno de ellos fue demostrando su inocencia o su no participación en el hecho que la justicia lo imputaba y que el Ministerio Público fue armando los expedientes. Pero no todos corrieron con la misma suerte. Por ejemplo, la empresa Odebrecht fue condenada en en la gran mayoría de los países donde estuvo contrato o donde tenía contrato para realizar obras, porque era una empresa de esas que son gigantescas, ¿no? Que tienen un volumen casi infinito de recursos para poder tener obras en casi todos los países del continente americano, por mencionar un continente. Todos los países, tanto de Sudamérica, Centroamérica y ¿por qué no?, hasta Norteamérica, habían realizado una que otra obra, pagada, claro, por los organismos internacionales y por los estados de esos países. Pero ¿qué pasa? La empresa tenía un manejo irregular y que lo iba aplicando en cada uno de esos países, o en la gran mayoría de estos países donde obtenía contrato. Y era que sobornaba a los que tenían poder de decisión para aprobar las obras o los proyectos. Por ejemplo, aquí en este país se empezó a hacer por concurso, presentaban su pliego y se le aprobaba el proyecto, pero para aprobarse el proyecto eso tenía que ir tanto a las cámaras de Senado como de diputados. Y Ángel Rondón, que era uno de los implicados entre los tantos, se decía que era el artífice de cómo amarrar el proyecto con soborno a los que tenían el poder de decisión. Ese fue parte del expediente que armó el Ministerio Público. ¿Qué pasó? Bueno, también quedó quien era el ministro de Obras Públicas, Díaz Rúa, que fueron los últimos que fueron quedando en ese expediente. Era un expediente donde habían alrededor de 20
implicados, pero se le fueron buscando bajaderos, fueron demostrando su distinta inocencia, hasta que finalmente quedaron dos, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Ángel Rondón le decía que era el lobista, ¿no? El que se encargaba de hacer los amarres con los que tenían el poder de decisión de aprobar o no proyectos. Se dice que Ángel Rondón fue quien pagó los sobornos. Pero ¿qué sucede? Ustedes saben que ese expediente no comenzó en este cuatrenio que termina ahora, el viernes, sino fue antes. Y la justicia que teníamos era la justicia de antes, la que le dio seguimiento al expediente. Y el expediente pasó a la justicia independiente, como bien planteaba el presidente Luis Abinader en su gobierno cuando inició, que iba a poner un procurador que no tuviera participación partidaria en ningún partido. Pero ya la magistrada, antes de pertenecer, decía que al final el expediente iba a terminar en la forma en que hoy la sociedad lo recibe. Digo esto porque la sociedad, ¿verdad?, esperaba que en el camino, ¿no?, se fueran realizando ciertos hallazgos que comprometieran la culpabilidad de los que hoy están encartados, pero no sucedió así. Hoy, al final, después de casi 8 años de periplo de estos dos imputados, hace ya unos días salieron absueltos, libres de culpa, porque la Procuraduría, con el expediente que venía arrastrando, no pudieron encontrar las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad tanto de Ángel Rondón como de Víctor Díaz Rúa. Digo esto porque si nos pusiéramos a analizar, ¿verdad?, ellos, o sea, la justicia, no pudo demostrar a quiénes fue que se les repartieron, no sé si usted recuerda, aquel monto de 92 millones de pesos o de dólares que se repartió supuestamente con lo que se sobornó a los que tenían poder de decisión en ese entonces, cuando esa empresa Odebrecht tenía proyectos y tenía obras aquí en este país. Hubieron muchísimos reportajes que toda la sociedad vio, tanto en los programas de investigación, los dos pilares de programas de investigación, a pesar de que hay más, pero los dos que más la gente le da seguimiento, que es al programa de Nuria Piera y también al programa de Alicia Ortega, el informe. Allí se vieron todos los relatos habidos y por haber, pero nunca, señores, nunca se presentó un solo nombre de las personas que recibieron los sobornos por parte de Ángel Rondón. Y esas eran las pruebas que nunca el Ministerio Público pudo o no tuvo tiempo de reunir. Porque para presentar la prueba, para eso tiene un tiempo. Si en ese tiempo usted no depositó la prueba, nos fuimos con el juicio con la prueba que hay depositada. ¿Qué le digo con esto? La sociedad, ustedes recordarán
las diferentes marchas verdes que se hicieron antes del año 2020, en donde el pueblo pedía a grito por las calles el cese de la impunidad, ver cómo se cerraba la corrupción, en fin, todo eso, todo ese reclamo justo de la sociedad no es que no valió la pena, valió la pena, porque cuando la sociedad reclama que exista equidad en la justicia, es porque la sociedad está mirando que no la hay. Cuando la sociedad pide algo, no es por pedirlo para que sobre, sino es para pedirlo porque se necesita. Y hasta ahora, los resultados que se han visto a partir de ese pedido, bueno, ahí tenemos parte de los resultados, cuando el trabajo desde el principio no empieza a hacerse bien. Desde el principio se decía que el procurador de ese entonces, quien era Jean Alain, no habían instrumentado el expediente para encontrar un culpable. Hoy quienes opinaron así en aquel entonces, hay que darle la razón. Todos esos programas de opiniones de esos comunicadores que se cansaron hasta la saciedad y de todos esos juristas en las diferentes cadenas noticiosas y de contenido que habían en los programas en aquel entonces, que decían que al final los resultados eran los que hoy hemos obtenido, pero ya ellos lo habían pronosticado, de que los expedientes, parece que el favor o la línea era esa, de que había un entramado para que al final los expedientes dieran al traste y los encartados se burlaran de la justicia y de la sociedad dominicana, como ha ocurrido en estos momentos. Los implicados fueron absueltos, no encontraron pruebas, hay que devolverle todo su patrimonio, todos esos activos que les retuvieron, todos esos vehículos, los yates, las mansiones, los apartamentos, las maquinarias, el dinero, las cuentas, todo eso volverá a su dueño. Y todas aquellas personas van a disfrutar del trabajo que ellos decidieron hacer. Algunas veces parte o personas de la sociedad, como yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo es posible que personas que están hechas o en posiciones realizadas o representando el Estado para hacer el bien, se compongan con personas que están haciendo el mal y todo lo hagan por ser partícipe del botín? Y como que la justicia divina, que es la que nosotros, lo que no tenemos más que apelar a la justicia divina, no toma acción. Uno mira para arriba y dice, Dios mío, pero confío en ti. Generalmente estamos acostumbrados a dejar la justicia en la mano de Dios, cuando vemos que los que están encargados aquí en esta tierra de realizar, de preparar, de juzgar,
a los que delinquen, a los que cometen atropello contra la sociedad y que salgan así impunemente. La gente mira hacia arriba, se da por el pecho y piensa en Dios solamente. Y es que si usted recurre a la Biblia, se podrá encontrar que en muchas palabras escritas, en los 66 libros que tiene la Biblia, va a encontrar muchos versículos relacionados con el dinero. Pero no hay uno más lógico que te haga pensar en eso. Por ejemplo, hay uno que yo siempre menciono y digo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque el dinero en sí no es un problema. El dinero en sí no es un problema, porque cuando lo trabajamos y lo ganamos honradamente y logramos saldar todos los pagos que tenemos que hacer y nos queda y vamos acumulando o ahorrando eso que nos queda y sacamos, qué sé yo, 2 fines de semana al mes y muchos lo dedicamos y nos vamos a Estados Unidos, o lo dedicamos a ir un fin de semana para un resort con la familia. Bueno, pues uno disfruta eso del trabajo y del sudor de uno, mío, suyo, sin saber que usted lo ha extraído del bolsillo de nadie. Eso le da como satisfacción. Pero cuando nosotros miramos como personas que fueron puestas, nombradas en un puesto público, como un servidor público, como un administrador de lo ajeno, de lo que no es suyo, y esa persona hace y deshace con ese dinero y se compone con otro y con otro y con una empresa para asirse, para agarrar, para tomar, para robarse ese dinero que no es suyo, que debería de estar destinado a mejorar la salud, a mejorar la educación, a mejorar el servicio eléctrico, a mejorar los servicios de todos los que vivimos en este país, de todos los que pagamos impuestos. Y ese grupo lo que hace es que se hace súper mega millonario con el dinero suyo y mío. Algunas veces no es fácil mirar hacia el cielo y clamar por la justicia divina, porque la justicia de aquí, de esta tierra, no pudo demostrar que esas personas desfalcaron a nosotros, nos desfalcaron a nosotros. Porque el presupuesto que hace el Estado es de los impuestos que se hace, de los impuestos que nosotros pagamos, que usted paga. Cada vez que usted va al supermercado o al colmado, le cobran ITEVI, y ese ITEVI es para el gobierno, para el Estado, para las arcas del Estado. Para el Estado devolvernos servicio, devolvernos carretera, que ahora vi que están haciendo, están pavimentando ahora mismo la carretera que va al contraembalse. Por ahí hay muchos proyectos. O sea, son obras que benefician a nosotros, a quienes, a la sociedad, a los que utilizamos esa carretera. Entonces, el dinero del Estado, el dinero que le cobran a usted en el impuesto sobre la renta, en el ITEVIS, y a las empresas físicas le cobran más todavía.
es para esa obra. Y cuando usted ve que un grupito de personas, parte de ese dinero, se lo toma para provecho personal y de su familia, clamamos a la justicia. Pero cuando la justicia está compuesta con esa persona, que fue lo que pasó en aquel entonces la sociedad obtiene los resultados que ha obtenido hoy. Entonces a la sociedad lo que le queda es clamar en ese entonces por la justicia divina. Por eso ustedes ven que muchas veces tenemos personas que padecen situaciones, calamidades. Cada vez que usted ve personas, principalmente en los policías acotados, cuando usted va, por ejemplo, para Santiago, usted parte de aquí para Santiago, y usted, por ejemplo, yo en el camino siempre me topo con 2 o 3 personas con letrero de cartones o con una soga en los policías acotados, o donde hay retenes, seguridad, o donde hay reductores de velocidad. Ahí se colocan con letrero o con soga, con fotos cuando quizá la persona esté en cama, o en silla de ruedas cuando la persona está ahí pidiendo. ¿Por qué? Porque 2 o 3 personas decidieron llevarse todo el dinero que tal vez esa persona pudo haber necesitado. Eso es así de sencillo. Entonces clamamos a la justicia divina. Bueno, hoy Jean Alain está preso, pero no por eso, sino por otros hechos, pero que fue el artífice. Había un entramado tan perfecto, esa es la palabra, justicia perfecta, esa es la palabra, claro, inversa, porque hubo un entramado tan perfecto que hoy en día ninguno de los que fueron encartados ha quedado con una sola mancha, ninguno. Todos fueron absueltos y devolviéndole todo lo que le habían incautado. Esa fue una justicia perfecta que actuó a favor de los que no eran inocentes. Justicia perfecta. Creo que ese es un buen título para este comentario. La justicia perfecta. Porque los culpables al final salieron absueltos. Porque la justicia de aquel entonces prepararon los expedientes para que el fin fuera esto, que no se le demostrara culpabilidad. Porque pensaban que iban a continuar en el poder. Pero les sorprendió, nunca esperaron que la providencia iba a jugarle lo que ocurrió en el 2020, en donde se dividió el partido del poder y emergió el partido que estaba en la oposición. En el 2020 ahí emergió Luis Abinader y todo lo que tenían entramado en cuestión de justicia le dio resultado porque tenían hecho la justicia perfecta para los encartados para que así ocurriera, y así ocurrió.